Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Los días de la angustia del pueblo de Israel estaban cerca, su dolor resonaba entre las paredes de Jerusalén. Isaías, el profeta, caminó por las calles polvorientas, sus ojos reflejaban la tristeza de una nación que había olvidado su Dios. En sus labios había una carga de palabras divinas, él sabía que el tiempo de la purificación estaba a la mano. Sus pasos lo llevaron al templo, donde las ofrendas ya no eran un dulce aroma, sino un eco vacío de rituales olvidados. Así dijo el Señor: mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Osea 4:6, murmuró mientras observaba a los sacerdotes que ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos del altar de la verdad. El humo de los holocaustos subía, pero no alcanzaba el cielo. Era el momento de pronunciar un mensaje revelador y de advertencia. En un claro de luz en el templo, Isaías fue llevado por el Espíritu Santo. Levanta tu voz como trompeta, le dictó el Señor, y anuncia a mi pueblo sus rebeliones. Isaías 58:1. De su pecho brotó un grito de urgencia: convertíos, oh Israel, de vuestros caminos equivocados. El juicio de Dios se acerca como un torrente, y en su ira no habrá refugio para los que desvíen su paso. Mientras la multitud se congregaba, la voz de Isaías resonó con fervor, un eco de advertencia al corazón del pueblo. Sus ídolos son como el polvo, su fe es escasa. Como un río desbordante, vendrán días en que veréis la gloria del Señor manifestarse, y aquellos que se aparten de él serán barridos como hojas secas. Isaías 40:6-7. A medida que las palabras del profeta cayeron sobre las almas endurecidas, algunas se estremecieron ante la posibilidad de lo que estaba por venir. Un anciano entre la multitud, de rostro surcado por las pruebas, levantó su mano. Isaías, ¿qué haremos? ¿Hay esperanza para nosotros en medio de este desierto espiritual? Sabía que el pueblo había caído en la trampa de la complacencia, ensimismados en sus placeres mundanos. Sí, hay esperanza, respondió Isaías, su voz firme, llena de la certeza que viene del cielo. El Señor está por enviar un Salvador, un siervo escogido que restaurará a Israel y traerá luz a las naciones. Prepárense, este es el tiempo de clamar a Él, porque así dice el Señor: no te dejaré desamparado. Isaías 41:10, sintiendo el peso del poder divino sobre él, Isaías comenzó a profetizar sobre la venida de aquel que había de nacer de una virgen. Y aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamaréis Emmanuel. Isaías 7:14. Las palabras salieron con tal fuerza que la congregación se sintió como transportada a un futuro donde la esperanza renacería entre los oprimidos. Pero en medio de la revelación, el cielo pareció oscurecerse, una sombra pasó sobre su rostro iluminado por la fe. Vendrán días de angustia, y el pueblo errará como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. La realidad del sufrimiento por venir se cernía como una nube densa en medio de su mensaje. Esa voz serena y poderosa habló nuevamente al corazón de Isaías, revelando nuevos misterios del plan soberano de Dios. ¿Qué es esto, Señor? Que aún no he escuchado, que debe ser revelado, clamó en su espíritu. Entonces, el silencio del Señor fue respondido, pero comprobó que la revelación era solo para aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a someterse. Así, el profeta entendió que en cada juicio habría misericordia y en cada oscuridad una luz radiante. El futuro prometía una nueva alianza, pero había un principio que debían abrazar. Mientras los corazones se llenaban de inquietud, emitió la última advertencia con un leve susurro de esperanza, dejando a todos expectantes ante el misterio que aún estaba por descubrirse en el plan soberano de Dios. Y sucedió que mientras Isaías concluía su proclama, un profundo silencio envolvió a la multitud. El sonido de los pasos de quienes se retiraban fue suavizado por la atmósfera densa de la ansiedad. En este instante, las puertas del templo crujieron, y un mensajero reverente se acercó a Isaías, su rostro iluminado por un temor sagrado. «Profeta, ¿qué has visto?», preguntó el joven con voz temblorosa, los ojos llenos de asombro, como quien busca un rayo de luz en medio de la oscuridad. Isaías posó su mirada en él, y en su interior, una llama de fervor se avivó. «He visto la gloria del Señor, he escuchado el lamento de su pueblo, y en el anhelo de su corazón perdurado, he recibido la visión de lo que vendrá», respondió el profeta, su voz resonando con la pasión de un portavoz divino. De repente, el cielo se estremeció, y una nube de densas tinieblas cubrió la ciudad. La gente empezó a murmurar, inquietos por lo que estaba sucediendo. «¿Qué es esto, Señor?», clamó Isaías, al ser envuelto en una revelación profunda. «¿Es esto la señal de lo que ha de venir?». Isaías oyó una voz que ya le era familiar: «Teme no, porque el caos que se desatará no será el final, sino el comienzo de una restauración poderosa».
El camino será estrecho, pero de él emergerá la salvación. Mientras palabras celestiales reverberaban en su ser, el profeta vio visiones de un futuro distante. Las imágenes de naciones levantándose contra Jerusalén y un llanto desgarrador resonaban, pero también vislumbró una esperanza. Los que en sus corazones llevan la certeza del hogar eterno encontrarán refuerzo, y en medio de la opresión, sembrarán semillas de fe, le fue revelado. Así dice el Señor, de las cenizas de tu sufrimiento, elevaré una nueva alianza. El siervo sufriente será el camino a la libertad. Isaías 53, 5. Las palabras fueron como fuego amargo en sus labios, pero al mismo tiempo, dulces como la miel en su corazón. El anciano que había preguntado antes levantó la mirada hacia Isaías. Señor, ¿cuándo vendrá la esperanza? ¿El camino hacia el siervo será largo? Uno a uno, los rostros en la multitud se volvían vulnerables ante la posibilidad de una verdad por descubrir. El tiempo del sufrimiento está establecido, respondió Isaías, pero como el alba tras la noche, la gloria del Altísimo brillará nuevamente en medio de su pueblo. Abrid vuestros corazones, porque en ese día, el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Habacuc 2:14. De repente, una sacudida atravesó el templo, varias antorchas titilaron. Aún así, continuó Isaías, su voz acrecentada por la unción divina, será necesario pasar por la prueba, y quien se aferre a su fe, será hallado limpio en el día de la manifestación. Al escuchar esto, un joven entre la multitud gritó, ¿y si no podemos soportar la carga? Isaías se acercó, su rostro reflejando el amor y la justicia de Dios. El Señor es nuestra fortaleza, en él hallaremos seguridad. Los que confían en él serán como montes de Sión que no se mueven. Salmo 125, 1. La certeza de que había mucho más por venir marcaba una impronta en cada corazón presente. Se hizo un silencio absoluto, y el mensajero que había interpelado a Isaías comenzó a llorar suavemente. La promesa de la justicia de Dios llenaba el aire, creando una atmósfera palpable de esperanza. Pero mientras sus corazones se llenaban de un destello de luz, el profeta sintió un tirón en su espíritu. Dios reveló que la sombra de las desgracias aún acechaba a Israel. Contemplad, oh pueblo, vuestra condición. Porque el juicio viene, y será un día de gran tristeza para quienes ignoren su llamado. Amós 5, 18-19. El resplandor de la verdad palpitaba en el aire, y mientras se retiraban la multitud con el sentido de algo por descubrir, el mensaje de Isaías resonó como nunca antes en sus corazones. ¿Estáis preparados para lo que ha de venir? ¿Qué papel jugaréis en el plan soberano de Dios? Un nuevo momento de incertidumbre se desarrollaba, dejando a la congregación en un suspenso divino, pues lo que vino después no solo marcaría el destino de Israel, sino el de todas las naciones. Y sucedió que, mientras la multitud se dispersaba, Isaías permanecía en el templo, abrumado por la magnificencia de la revelación que había recibido. El aire parecía cargado de un peso sagrado, y las piedras del lugar reverberaban con la presencia del Altísimo. El profeta, con su corazón agitado y su alma turbada, se postró en el suelo. Señor de los ejércitos, clamó, revela tu voluntad, que no me aparte de la senda que has trazado para mí. En ese momento, una luminosidad extraordinaria comenzó a llenar el templo, y la voz de Dios resonó con poder. Isaías, levanta tus ojos y escucha. He establecido un tiempo para Israel, un tiempo de juicio y purificación. Sin embargo, de este tiempo oscuro brotará un nuevo amanecer, un cumplimiento de las promesas que he hecho a mis siervos. Isaías incorporó su mirada, y en su corazón, sentido de la urgencia por llevar el mensaje divino creció intensamente. La visión que había tenido se expandía, y pudo ver a muchas naciones afligidas, pueblos dispersos, y un lamento colectivo que levantaba sus manos al cielo en busca de auxilio. «Oh, Señor», exclamó Isaías, «¿pero cómo se reconciliará la justicia con la misericordia? ¿Qué esperanza habrá para aquellos que sufren?» La voz respondió, suave y firme, «He aquí, en medio de la angustia, resplandecerá una luz. Aquel que será llamado el príncipe de paz nacerá de una virgen, será el cumplimiento de mi pacto eterno y el bálsamo para mis atribulados». Isaías sintió que su corazón se expandía en alabanza. «Gloria a ti, oh Dios de esperanza. Tu fe es el ancla de nuestras almas, segura y estable». Hebreos 6:19. Pero, incluso en su alegría, el eco de la advertencia seguía resonando en su pecho. ¿Cuál será el camino hacia este príncipe de paz? ¿Cómo podrá tu pueblo encontrar el camino entre tinieblas tan densas? Los culpables serán confrontados, declaró el Señor. La tierra será purificada a través del fuego de la tribulación, y como oro refinado,
mi pueblo será restaurado. No temas, porque en la ruina se encontrará la semilla de la libertad. Zacarías 13, 9. Isaías sintió el impacto de cada palabra en su ser, y su voz se tornó más fuerte. Así dice el Señor, clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza en la soledad senda a nuestro Dios. Isaías 40, 3. Los corazones quebrantados de su pueblo oirán este llamado, y el clamor de los afligidos resonará en las alturas. Mientras Isaías pronunciaba las profecías, un grupo de sacerdotes se acercó, inquietos y expectantes. «Profeta», preguntaron, «¿nuestros sacrificios serán suficientes para apaciguar al Dios de la ira?». Isaías, sintiendo en su pecho el peso de la tristeza, les respondió, «Escuchad. No son los sacrificios los que buscan el Señor, sino corazones sinceros y quebrantados». Dios no desea holocaustos, sino humanidad extirpada del pecado y transformada en amor. Salmo 51, 17. Un manto de silencio cubrió el lugar, y los sacerdotes sintieron la callada erudición del corazón de Dios dentro de ellos. Pero, en la multitud, otro joven levantó su voz en angustia, ¿y si estamos más allá de la redención? ¿Qué ocurrirá con aquellos que han caído tan bajo? Mientras el profeta miraba al joven, el eco del llamamiento divino se intensificaba. No hay lugar del que no pueda extraer la vida el Dios del pacto. Recuerda las palabras, la esperanza de Israel, su Salvador en tiempos de angustia, Jeremías 14, 8. Recuerden estos días, porque son parte del plan soberano de Dios. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, la certeza de que algo monumental se avecinaba llenaba cada corazón. Isaías, con los ojos alzados al cielo, sabía que las tinieblas eran solo la antesala de una gloria extraordinaria. Algo poderoso estaba por suceder, y antes de que pudiera pronunciar su última advertencia, el cielo se oscureció aún más, y un estruendo reverberó en las alturas. Con la voz temblando por la gravedad de su misión, Isaías exclamó, «Estad atentos. Porque lo que vendrá será como un viento violento, y el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne, los hijos y las hijas profetizarán». Este es el principio de un pacto nuevo, y como el amanecer de un día glorioso, el Rey volverá para restaurar todo. Joel 2, 28-29. La multitud se dispersó, cargando en sus corazones una chispa de esperanza, y una expectativa latente persistía en el aire, pues lo que se avecinaba no solo era un juicio, sino el cumplimiento sublime de la salvación. ¿Qué más revelaría el Señor de los ejércitos en su plan soberano? Mientras la oscuridad se expandía por encima de la ciudad, un profundo silencio invadió el corazón de Isaías, interrumpido solo por el murmullo de las esperanzas y temores de la multitud que se alejaba. El profeta, con el rostro aún iluminado por la manifestación divina, sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso con la carga de su misión. «Señor», clamó nuevamente, su voz resonando en el santuario desierto, «danos discernimiento para entender lo que está por venir». De repente, una brisa suave comenzó a soplar entre las columnas, como si la misma presencia de Dios estuviera descendiendo de nuevo sobre él. «Isaías», resonó la voz, clara y potente, «prepárate para anunciar la verdad que hará temblar las naciones. El tiempo del avivamiento se acerca, y tu voz será el eco del cielo». El profeta sintió su ser temblar ante la solemnidad de este llamado. «¿Qué debo decir?», preguntó con humildad. «Esta es la palabra que has de llevar, volved a mí, oh Israel, y seré hallado de vosotros». Isaías 55, 6. El arrepentimiento se alzará como un estandarte, y muchos volverán a los brazos de su Creador. No tengan miedo, porque en su quebranto hallaréis el refugio de misericordia. Isaías, ahora anclado en una resolución renovada, pensó en aquellos que yacían en la desesperanza. Mas, ¿qué hay de los que han sufrido? ¿Cómo podrán hallar consuelo igual entre las cenizas de su dolor? Recuerda, respondió el Señor, que en el corazón de la tribulación, yo soy el consolador. El que llora será abrazado por mi amor, y los que yacen en tinieblas verán una gran luz. Isaías 9, 2. A medida que estas palabras tomaban forma en su ser, el profeta sintió que se abría ante él un horizonte de posibilidades. Las visiones del futuro comenzaban a desplazar el peso de la angustia, dando paso a una esperanza viva. ¿Significa esto que tu plan se cumplirá entre los pueblos, oh Dios? Así es, confirmó la voz divina. Las naciones se unificarán en alabanza, aunque la tierra sea asolada. He preparado un remanente, un pueblo que no se rendirá. A estos, les prometo renovaciones. Mi espíritu será derramado sobre ellos, y sus corazones serán desbordantes de fe. Isaías, temblando de temor y reverencia, sintió que su mandato se elevaba en gravedad. Anunciaré tu palabra, Señor,
y clamaré, he aquí, el que viene en ayuda, el Mesías prometido. Sí, dijo el Señor, los ojos de los que aún duermen se abrirán, y su clamor será mi alabanza. Invítalos a mirar hacia el futuro, donde yo estaré restaurando todo lo que se había perdido. El lamento se convertirá en danza, porque ya está en camino el tiempo de gozo. Salmo 30, 11, el eco de estas promesas resonó en el altar del profeta. Isaías sintió que la ferviente balanza del juicio y la misericordia se equilibraban en la mano de Dios, quien guardaba en su corazón un deseo profundo de reconciliación. Sin embargo, otra sombra cruzó su mente. Pero, oh Señor, ¿cómo podemos estar seguros de que el pueblo responderá a este llamado? La historia nos ha mostrado la terquedad de su corazón. ¿Acaso no usó el desierto como pruebas a mi pueblo para que se volviera a mí? Contestó el Señor. Así será nuevamente, a través de la calamidad, renacerá la fe. A través del fuego, mi presencia será un refugio. Isaías sintió un fuego encendido en su interior, preparado para llevar el mensaje al mundo que lo rodeaba. Una vez más, levantó su voz y proclamó, en la senda del Señor habrá redención. Ciertamente, vendrá con poder, y su brazo será baremo para las naciones. Pronto veréis la gloria de Dios. Pero tan repentina como había llegado la claridad, una nueva oscuridad descendió, esta vez, anunciando angustia. Una nube turbia cubrió el cielo estrellado y una sombra se extendió sobre el templo. Con el corazón acelerado, Isaías sintió la urgencia de la oscuridad que se acercaba. ¿Qué significa esto, oh Señor? Lo que está por venir será de profundo impacto. Prepara tu corazón, profeta, porque un gran camino se abrirá, donde me encontrarán aquellos que buscan. Romanos 10 y 13, y así, mientras la atmósfera temblaba con expectación, Isaías supo que el clamor de su voz sería el heraldaje del inminente cumplimiento de un plan soberano, que revelaría el misterio que había estado oculto por generaciones. Al regresar a la realidad, una pregunta ardía en su corazón: ¿qué revelación asombrosa traerá este nuevo amanecer? En medio de la atmósfera cargada de impotencia y asombro, Isaías se arrodilló en el umbral del templo, sintiendo el latido incesante de su corazón resonar con la urgencia del llamado divino. La sombra densa que invadía el paisaje no era solo un aviso de juicio, sino un presagio de la profundidad del amor de Dios que, a través del dolor, ofrece salvación. ¿Qué aún no he visto, oh Señor?, inquirió el profeta, su voz un eco lleno de anhelo. Muéstrame tu gloria, que pueda dar testimonio de tus maravillas. Y nuevamente, la voz del Señor penetró el silencio como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Prepárate, Isaías, porque en esta oscuridad verás la luz, la revelación que he guardado para estos tiempos. No es solo un juicio, sino un llamado a la reconciliación. En ese instante, el aire se volvió vibrante, y frente a él emergió una visión brillante, un camino angosto, bordeado de flores resplandecientes, donde los redimidos marchaban con alegría. ¿Ves?, preguntó el Señor, este es el camino al que llamo a mi pueblo. Muchos vendrán de lejos, hambrientos de verdad y sedientos de justicia. Mi plan incluirá a aquellos que jamás pensaron que podrían ser parte de ello. Isaías sintió que su pecho se llenaba de gozo y confusión. Pero Señor, si este camino está destinado a todos, ¿cómo puede uno entonar un canto ante los que han desobedecido? Porque el canto que llega a mis oídos en el cielo no es el de la perfección, sino el de corazones quebrantados. El sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado. Salmo 51, 17. Yo he prometido restaurar a quienes clamen a mí, a los que busquen su salvación, respondió el Señor con dulzura. Repentinamente, una visión sombría surcó los pensamientos de Isaías, vio ciudades desoladas y corazones endurecidos, la intransigencia de un pueblo que había sido llamado a la esperanza. El miedo se hizo eco en su ser. Oh Señor, ¿cómo podrán desear regresar si se encuentran en total desolación? Ahora te revelaré el misterio oculto, mis caminos son más altos que vuestros caminos. Isaías 55, 9. De las ruinas brotará un nuevo canto. Antes de que vean su liberación, debo permitir que sientan la amargura del destino que eligieron. Será en su quebranto que buscarán mi rostro, prometió el Señor con autoridad. La comprensión inundó a Isaías. Agachando la cabeza, murmuró: entonces enviaré tu palabra, como un faro en la tormenta. Tu luz será mi guía y mi voz será el eco de tu llamado. Así es, afirmó el Señor, mi siervo será instrumento de mi paz, un vaso que derramará palabras de vida. A través de ti, iniciaré un albor de renovación. El pueblo que caminó en tinieblas hallará luz. Mi gloria se manifestará entre ellos, y una vez más lo que fue perdido será hallado.
Pero avísame, oh Señor, cuando este tiempo de gloria se revele, para que mi corazón esté listo. Con cada palabra de Isaías, una revelación más profunda surgió en su espíritu, intercediendo por el pueblo que aún se resistía. Ten paciencia, Isaías. El tiempo de espera será difícil, pero cada lágrima que caiga será una semilla para la cosecha que vendrá. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Cuando escuches a los cautivos llorar, recuerda que al final del dolor, yo estaré labrando un camino. Al cerrar la visión, Isaías se encontró abrumado, sabiendo que el camino hacia el cumplimiento era incierto y lleno de obstáculos. Pero en ese momento de revelación, sintió la certeza de que el Dios soberano jamás abandonaría a su pueblo. Mientras su mente se acomodaba a este nuevo propósito, el profeta se levantó con renovada resistencia. Anunciaré tu obra, Señor, y clamaré, he aquí, el tiempo de la restauración. Porque aquel que fue prometido, entre las sombras de esta noche, ya se encuentra más cerca de lo que pensamos. Con cada latido de su corazón, Isaías comprendía que el plan de Dios abarcaba más de lo que su mente limitaba. Las promesas eran fieles, y el amanecer de un nuevo tiempo se acercaba. Mientras la oscuridad nos rodeaba, un hilo de esperanza comenzaba a brillar, dejando a todos preguntándose, ¿cuál será la magnitud de la gloria que se revelará? Isaías, fortalecido por la revelación, caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, llevando en su corazón un fuego incandescente. Cada paso resonaba como un tambor en el silencio de un pueblo que había olvidado la dulzura de la esperanza. Las gentes se cruzaban en su camino, algunos lo miraban con desdén, otros con desdicha, pero sobre todos ellos, una sombra de desesperación se cernía como una nube oscura. Se detuvo en la plaza principal, donde varios hombres discutían sobre el futuro de la nación. Isaías elevó su voz, impregnada de certeza, oh pueblo de Sión. Escuchad la palabra del Señor, en un tiempo de angustia habrá un alivio, y de la oscuridad brotará luz eterna. Isaías 9, 2. Algunos se detuvieron, intrigados, mientras otros se burlaban, incapaces de ver más allá de su apremiante cotidianidad. El profeta sintió un impulso en su interior, una nueva unción del Espíritu que le urgía a proclamar no solo advertencias, sino promesas. En los días oscuros, cuando la nación parece perdida, el Señor levantará un estandarte de salvación. Aquel que creó los cielos y la tierra no ha olvidado a su pueblo. Mas tú, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Tuyo eres tú. Isaías 43, 1. Algunas lágrimas comenzaron a brotar entre la congregación, un lento aceite de consuelo en medio de su herida amarga. Pero la incredulidad aún reinaba, y aquellos que se negaban a escuchar replicaban, ¿puede un Dios tan distante preocuparse por nosotros, los quebrantados y despreciados? Escuchad, insistió Isaías, las palabras del Señor son vida. Serán como agua en el desierto y alimento a los hambrientos. A los que están cansados los haré descansar. Mateo 11 y 28. Un nuevo pacto se acerca, donde la tristeza se convertirá en alegría y la desolación en alabanza. En ese momento, el cielo se abrió un breve instante, y una luz deslumbrante descendió, iluminando a los presentes. Isaías, casi cegado por el resplandor, escuchó la voz de Dios nuevamente, profundamente resonante. ¿Ves, Isaías? Esto es solo un atisbo de mi gloria, de lo que he reservado para aquellos que son míos. Aun en la desolación, las promesas florecerán. Su corazón palpitaba de gozo mientras contemplaba el poder del sustentador del universo. Antes de que venga el amanecer de la justicia, primero vendrá el clamor que quebranta, la lucha que purifica, continuó el Señor, pero no estarás solo, yo te guiaré en cada paso. Muchos abandonarán su rebeldía y volverán a mí. El que se acerque a mí, yo no lo echaré fuera. Juan 6 y 37, de repente, Isaías sintió un estremecimiento que le recorrió todo el cuerpo. Las visiones del futuro comenzaron a apoderarse de su mente, contempló a las naciones que se unían en adoración, los corazones enderezados en justicia, y lo más sorprendente, a su pueblo, abrazando la luz que era a través de la fe en el prometido. Señor, clamó, cuando llegue ese día, ¿quién estará preparado? ¿Quién escuchará tu llamada? Su voz desgarrada por la urgencia. Isaías, respondió él suavemente, en la tribulación se verán los frutos de la fe. He aquí, yo voy a hacer algo nuevo, pronto saldrá a la luz. Isaías 43, 19. Mi gloria se manifestará en aquellos que clamen, que se arrepientan, y que abran su corazón a la verdad. Como un viento refrescante, la revelación sopló sobre el profeta, sacudiendo las raíces de su ser. Sentía que cada palabra era una semilla, cada clamor una invocación a la esperanza.
Con la visión clara de un futuro brillante ante él, Isaías levantó su voz una vez más: «Alzad la vista, oh Sión. Las cadenas que habéis llevado se romperán. La gloria que se manifestará será más allá de lo que imagináis. Estad alerta, pues el tiempo de cumplimiento se acerca», y así, el eco de su voz resonó en la plaza, dejándole a todos con un nuevo misterio en sus corazones: ¿cuál será el mensaje que traerá la salvación definitiva? ¿Y quién será el que traerá la redención? La expectación vibraba en el aire, como un cortocircuito divino que estaba por desencadenar una transformación celestial. Mientras el murmullo de la multitud comenzaba a dispersarse como el vapor de la mañana, Isaías sentía el peso de su misión intensificarse. El eco de sus palabras reverberaba en su alma, y con cada latido, la urgencia por cumplir con la voluntad de Dios crecía. Se retiró a un lugar más solitario, un pequeño monte que dominaba la ciudad, y allí, a solas con su Creador, buscó claridad en sus pensamientos. «Señor», susurró con voz quebrada, «el pueblo está sumido en tinieblas, y sus corazones están endurecidos. ¿Qué más debo decirles? ¿Cómo pueden despertar del letargo en el que han caído?» La brisa que soplaba traía consigo una fragancia a tierra mojada, y aunque la desaparición del sol se anunciaba, Isaías sabía que aún había una luz a su alrededor. De repente, una nueva visión le fue otorgada. En la lejanía, vio un camino dorado que se extendía hacia el horizonte, a su lado, una multitud innumerable, con vestiduras blancas que brillaban como estrellas, avanzaba hacia la luz deslumbrante que emanaba desde un trono elevado. «¿Quién son estos, oh Señor?», preguntó Isaías, asombrado por la belleza del espectáculo. «Estos son los redimidos», respondió la voz de Dios con una claridad que resonaba en su ser. «Los que han sido lavados, los que han respondido a mi llamado, aquellos que, en tiempos de tribulación, decidieron permanecer firmes en la fe. Están llevando a cabo el propósito que he decretado para ellos». Isaías sintió un escalofrío recorrer su espalda, evidenciando la realidad de lo que se avecinaba. «¿Y qué hay de tu pueblo, Israel? ¿Dónde están los que se han desviado? ¿Podrán ellos unirse a esta celebración?». La tristeza llenó su corazón ante la imagen de su patria desolada. «Lo que sucederá será un choque entre la justicia y la rebelión», prosiguió el Señor. «Habrá fuego que purificará, como el oro que es probado en el crisol. Porque aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y no habrá más recordación de las cosas pasadas». Isaías 65, 17. La desolación se convertirá en júbilo, pero para ello, mi pueblo debe clamar. «¿Cómo?», insistió Isaías. «¿Cómo puede Israel clamar si su corazón está ciego y las murallas han sido levantadas por la maldad?». En su mente, el eco de las súplicas del pueblo resonaba cada vez más débilmente, como un susurro levemente perdido en el viento. «Isaías», dijo el Señor, «tu voz será el llamado. Yo no me cansaré de advertirles». Ezequiel 3 y 17. «Ve y proclama que vendrá un día en el que el lamento se convertirá en danza, y los corazones quebrantados encontrarán sanidad. Y les daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos». Ezequiel 36, 26. Con estas palabras, Isaías se sintió renovado. La visión de su pueblo unido en adoración lo llenó de esperanza. «Entonces, iré, Señor, y clamaré a tus hijos. Les diré que no todo está perdido, que la redención está a la puerta». La luz del crepúsculo brilló intensamente, y su alma se llenó de valentía. «Recuerda, Isaías», dijo Dios, «que el camino hacia la salvación no será fácil. Habrá oposición, burlas, y muchos no querrán escucharte, pero en tu obediencia florecerá la vida. Cuando se manifieste el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra». Lucas 18, 8. Con el rostro iluminado por el resplandor divino, Isaías descendió del monte con una nueva determinación. Su pecho ardía con el mensaje que debía compartir, sintiendo que el tiempo se acortaba. Mientras se adentraba nuevamente en las calles de Jerusalén, una inquietante pregunta lo acompañaba: ¿cuál será el destino final de aquellos que permanecerán en la oscuridad cuando la luz verdadera brille? El viento sopló de nuevo, susurrando una reveladora respuesta a los oídos del profeta: «El misterio de mi obra se está dibujando. Dentro de poco, el camino hacia la esperanza será revelado, y muchos se levantarán para seguirlo, pero solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos». Así, Isaías se adentró en la noche, llevando consigo la anticipación del amanecer, sabiendo que el plan de Dios estaba más cerca de cumplirse de lo que nadie podía imaginar.
Isaías caminaba con pasos firmes por las empedradas calles de Jerusalén, el peso de su misión pulsando en su pecho como un tambor. La noche se cernía sobre la ciudad, las sombras proyectaban una atmósfera de desasosiego, y las estrellas parecían ocultarse del lamento de un pueblo que había olvidado a su Dios. En su corazón, una mezcla de temor y fervor lo impulsaba a buscar a aquellos que habían cerrado su oído a la verdad. ¿Dónde están aquellos que clamarán al Señor?, se preguntaba. Mientras avanzaba, sintió que la urgencia le apremiaba más que nunca, como si cada latido estuviera acompasado con el diseño divino que había visto en su visión. De repente, un estallido de risa lo hizo detenerse. Un grupo de hombres se agrupaba en una esquina, burlándose entre ellos. Sus voces resonaban con desprecio, despojando la dignidad de los que se atrevían a hablar de fe. Isaías sintió el ácido golpe de la tristeza, pero también una determinación renovada. Tengo que hablar. Tengo que ser la voz de él que me ha enviado. Se acercó, y al enterar su presencia, el grupo se volvió hacia él. «Oh, el profeta. ¿Qué es lo nuevo que nos traes? ¿Más palabras vacías de un Dios que nos ha olvidado?», expresó uno de ellos con sorna. Isaías no se dejó amedrentar. Su mirada se encendió con la llama del Espíritu. «No son mis palabras las que traigo, sino las de aquel que ha hecho cielo y tierra. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3, 2. Los hombres se rieron a carcajadas, y en el aire flotó un desprecio hiriente. Isaías sintió el recrudecimiento de su espíritu, y con voz firme continuó: «Así como el Señor fue con Moisés y envió plagas sobre Egipto, así también su ira se levantará contra aquellos que ignoren su llamado. Escuchad. Cuando me buscáis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Jeremías 29, 13. Las risas se extinguieron momentáneamente, y un murmullo comenzó a surgir entre ellos. «¿Acaso crees que tu Dios puede salvarnos de esta oscuridad que hemos escogido?», preguntó otro, con un destello de desafío en sus ojos. Isaías sintió la carga en el alma. «No es de mi mano que se trae salvación, sino del Señor. Él es poderoso para salvar, y su brazo se extiende para levantar al caído». Aquel grupo se dispersó, dejando al profeta solo con el eco de su propia fe resonando en su corazón. Desalentado, se sentó al borde de un pozo al amanecer, contemplando el reflejo de su imagen en las aguas turbias. ¿Cómo confrontaré su rechazo? ¿Cómo deben escuchar, si sus corazones están endurecidos como piedra? Se lamentó en ese instante. Una luz fulgurante rodeó el pozo, una voz surgió del silencio resonando en su corazón: «Isaías, escucha mi palabra. Yo haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo». Joel 2:30. Hay una manifestación de mi poder que está por llegar, y a través de esta, muchos regresarán a mí. Isaías se levantó, lleno de fuego y esperanza. «¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo será esto?», clamó casi en un susurro. «El tiempo está en mis manos», dijo la voz, casi como un susurro hirviente en su espíritu: «Prepara a mi pueblo, porque vendrá el día en que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos soñarán sueños». Hechos 2:17, con convicción renovada. El profeta se dirigió una vez más hacia la multitud que se había disuelto, preparados para revivir su misión. Como un heraldos de la verdad, su voz resonaría en cada rincón de la ciudad, cumpliendo con la oracle que había recibido. Mientras se internaba en el bullicio de Jerusalén, una última revelación estalló en su mente: «Pero antes de que el surgimiento de mi pueblo se materialice, será necesario que la noche se haga más densa y la humanidad sienta la profunda necesidad de redención. La promesa de salvación está por llegar, pero muchos aún están por ser sacudidos de su letargo». Con esta nueva revelación, Isaías supo que su lucha apenas comenzaba, y dentro de su ser ardía la certeza de que, aunque la luz tarde en brillar, el plan soberano de Dios nunca fallaría. Las puertas de un nuevo tiempo se aproximaban, y mientras él marchaba, sentía que el eco de la esperanza resonaba más fuerte que nunca en su interior. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en los corazones de su pueblo, y qué desafíos tendría que enfrentar para ser parte de este increíble plan? Isaías se erguía firme en medio de las oscuras y polvorientas calles de Jerusalén. Su corazón reverberaba con cada palabra que el Señor había sembrado en su espíritu. «El tiempo de la esperanza ha llegado», murmuraba en su interior, mientras el eco de sus advertencias aún resonaba entre los muros de la ciudad. Los días de juicio habían sido anunciados, pero también de gloria. Isaías sabía que, a pesar del dolor y la angustia que aguardaban, el proclamado Mesías traería consigo la salvación.
mostrando la luz de su mensaje, se dirigió a aquellos que había encontrado desanimados y perdidos, les recordó la promesa del Salvador, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo», Isaías 7:14. En cada rincón, sabía que las palabras de vida debían ser sembradas como semillas en la tierra árida. Mientras él se movía, la multitud comenzó a acumularse otra vez. Había temor en sus ojos, pero también un destello de interés. «Ahora, escuchen», decía Isaías, «el día en que el Señor nos rescatará se acerca. Conviértanse, porque en su retorno hallarán el camino a casa». La gente se miraba, algunos se escandalizaban, mientras otros comenzaban a sentir estallar una nueva esperanza en sus corazones. Un joven, con el rostro lleno de lágrimas, levantó su mano. «Profeta, ¿podemos realmente volver cuando hemos sido tan rebeldes?» Isaías sintió compasión. «Sí. El que a mí viene, no le echo fuera», Juan 6:37, dice el Señor. No hay un corazón tan endurecido que no pueda ser tocado por su amor. En la inmensidad de nuestro quebranto, Él es la luz que nos guía a la restauración. Los murmullos se intensificaron, algunos comenzaron a llorar, otros se acercaban, escuchando atentamente esas palabras que prometían redención. En ese momento, el cielo pareció dividirse, y una voz como trueno resonó: «Así dice el Señor, no me cansaré de advertirles». El tiempo del juicio es también el tiempo de la salvación, Ezequiel 3:17. La atmósfera se cargó de una presencia abrumadora, y el miedo que antes dominaba la multitud se tornó en un inmenso deseo de arrepentimiento. Isaías cogió aliento y continuó su misión con mayor fervor. Viene un nuevo pacto, donde no solo Israel hallará refugio, sino también las naciones. «Y les daré un corazón nuevo», Ezequiel 36:26. La esperanza llenaba el aire, y los rostros comenzaban a brillar con la expectativa de un futuro que se vislumbraba brillante. Alrededor de ellos un silencio reverente se había apoderado del lugar, mientras la gente comenzaba a clamar y a rendirse ante el llamado del Altísimo. Pidiéndole perdón y suplicando por renovación, la multitud se encontraba ahora en un estado de transformación. Isaías sintió como si el cielo se abriera en un torrente de iluminación para cada alma presente. Un anciano dejó caer lágrimas, recordando los días de gloria de tiempos pasados. «¿Podré ver esos días de nuevo, profeta?», preguntó con fe. «Sí», contestó Isaías, su voz llena de certeza. «Los que siembran con lágrimas en este tiempo, con regocijo segarán», Salmo 126:5. Mientras el clamor del pueblo se intensificaba, Isaías vio algo culminar en su interior, una mezcla de dolor y alegría. Ante él, se desplegaba la visión de la prometida redención que un día incluiría todas las naciones. El futuro que Dios había mostrado, donde el lamento se convertiría en danza y la tristeza en júbilo, se acercaba a pasos agigantados. Con cada súplica, el vacío del alma se llenaba del amor inmenso y la compasión de Dios. «Abrid vuestros corazones», clamó Isaías con una voz resonante. «Porque hoy la salvación ha llegado a este pueblo. Porque el príncipe de paz está cerca, y en su venida restableceremos el pacto», Isaías 9:6. La multitud, compungida y expectante, levantó sus manos al cielo, invocando por la gracia que tan desesperadamente habían deseado. Fue entonces que una nube de luz descendió, envolviendo a todos en un abrazo de paz. Aquellos que habían estado en sombras, ahora se iluminaban por la verdad que quebraba grilletes de pecado, y la esencia del amor de Dios penetraba lo más profundo de sus corazones. La atmósfera se erguía en un himno de esperanza, en un llamado a la reconciliación y a la luz. Isaías, viendo esta transformación sin parangón, sintió que su misión se había cumplido en parte, pero el eco de la voz del Señor aún resonaría en su interior. La gloria del Altísimo no solamente iluminaba sus corazones, sino que también se afianzaba en la conciencia de las naciones que estaban por recibir el mensaje de salvación. El aliento del Espíritu soplaba con poder, abriendo caminos donde parecían no existir. Al mirar a su alrededor y observar la multitud extasiada en adoración, Isaías supo que el retorno de la nación no solo implicaba un regreso físico, sino una transposición espiritual. Se dio cuenta de que el camino del Señor era una travesía de regreso hacia el amor, la justicia y la paz que siempre había ofrecido. «Oh pueblo de Sión», exclamó Isaías, su voz resonando con fervor indescriptible. «El camino de regreso ha comenzado. Caminemos en su luz, porque nuestra redención se acerca». La multitud asintió, y un nuevo canto brotó del fondo de sus almas, con lágrimas de gozo y la luz de la esperanza brillando en sus corazones. Isaías supo que su legado no terminaría allí. La antorcha de la verdad había sido pasada de sus manos a las de un pueblo redimido y transformado. La historia de su nación continuaría,
Pero lo que estaba por venir sería un testimonio del poder del amor de Dios, un relato de esperanza, perpetuado en las generaciones por venir. Ahora, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarte a seguir recibiendo este contenido. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final que hemos compartido. Y comparto instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más para unirte a este movimiento de fe y compartir el mensaje de esperanza con el mundo.